Hola, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Freddy Zavala y hoy me acompaña mi compañera Valentina Colón Ramírez. Hoy traemos un tema que es de mucho interés, especialmente para los padres de familia. Este tema tiene que ver con la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tanto los estamos cuidando? ¿Qué tanto estamos velando por su bienestar? ¿Qué tanto nos fijamos en su mundo emocional? Pero algo todavía mucho más importante, y es qué tanto nos fijamos en el uso de la tecnología que están teniendo nuestros niños, niñas y adolescentes, qué tanto les permitimos el uso de estos instrumentos tecnológicos que, ojo, vale, no son malos, pero es muy importante que como padres nosotros velemos por la seguridad cibernética de nuestros hijos, y no solo por eso, sino por el impacto que tiene la tecnología en el cerebro. ¿Cómo se puede ver esto, Vale? Bueno, iniciando un poco con estas consecuencias que pueden dejar ese uso excesivo de pantallas, podemos observar, por ejemplo, en la corteza prefrontal, cómo la corteza prefrontal se va adelgazando. Y para darles un poco más de información, les cuento que la corteza prefrontal se encarga de muchos procesos que son importantes en la vida de las personas en general, pero en el momento de desarrollo en el que se encuentran nuestros niños y jóvenes puede llegar a ser muy perjudicial para ellos, porque van a tener menos habilidades y van a... Digamos que ahí podríamos pensar un poco, Vale, que el que se afecte la corteza prefrontal, que les ayuda a construir personalidad, a tomar decisiones, a elegir sanamente o a, digamos que, organizar el sistema de conductas, podría perjudicarles en su vida de adultos, podría perjudicarles en sus relaciones sociales, sus relaciones familiares, sus relaciones laborales. Y pese a que esto tal vez no lo veamos cuando aún nuestros niños, niñas y adolescentes son pequeños, pues seguramente va a tener efectos que son muy importantes en la vida de adultos. Y aquí, Vale, me gustaría hablar de algo que me resulta muy interesante, y es que muchísimas veces el rol de los padres, que debería ser proteger, cuidar y estar con sus hijos, muchísimas veces cambia un poco, y somos los mismos padres los que les entregamos, en este caso, el teléfono al niño estando en diferentes espacios para que se entretenga solamente por algo particular quizás, y es que nos permitan estar tranquilos a nosotros mismos. Lo vemos como si esto fuera un tranquilizante para ellos, pero al mismo tiempo creo que puede ser o puede generar efectos secundarios. ¿Cómo lo ves ahí, Vale? Bueno, dentro de estos efectos secundarios se ven demasiado en cómo se relacionan emocionalmente los niños. Por ejemplo, se observa que a medida que los niños tienen más exposición a estas pantallas, hay estudios que han demostrado que suelen tener más agresividad, suelen ser más impulsivos, pues las respuestas no van a ser de la forma más adecuada. Incluso hay afectaciones a nivel de memoria, hay afectaciones a nivel de atención, porque un cerebro que está acostumbrado a la sobreestimulación, que tengo estimulación de sonido, tengo estimulación visual, tengo incluso estimulación táctil, porque hay algo, y es que de pronto es más fácil o mejor incluso tener la estimulación de una pantalla como el televisor, porque no tengo una relación directa, no tengo... ¿Cómo utilizar el sentido del tacto en este Claro, orden de ideas? porque a nivel de que nos estamos estimulando más, perdemos la capacidad de producir esa dopamina que producimos normalmente en la vida diaria. Entonces, cuando no producimos los mismos niveles de dopamina que producimos en la vida diaria, siempre vamos a estar en busca de más, en busca de más, en busca de más. Entonces nos estamos convirtiendo en seres adictos a la dopamina, lo que va generando pues esas adicciones a estas pantallas. Y es importante resaltar que aunque nos puede facilitar muchas tareas, nos estamos volviendo un poco tan dependientes de estos dispositivos que incluso para orientarnos siempre estamos En la buscando, búsqueda de sí, en la búsqueda respuestas a de través de los respuestas a través mismos. de estos dispositivos. Hay algo ahí, Vale, que me resulta muy importante en lo que tú me estabas contando, y es, digamos que nuestro cerebro se acostumbra a este juego del ganar, del ganar, del ganar, del ganar. Pero lo que nosotros aquí viéramos afuera como un juego donde solamente ganamos en un espacio, con cualquier actividad, para nuestro cerebro eso se tiene que traducir a algo químicamente, y es a la dopamina. Entonces digamos que esa sobreestimulación por ganar constantemente dopamina, que en este orden de ideas sería como esclorear constantemente en el teléfono, eso nos permite a nosotros
esa constante ganancia de la dopamina, y es como si el cerebro se volviera adicto a tener que estar scrolleando todo el tiempo. En este orden de ideas, vale, no solamente la ganancia de dopamina hace que nos pongamos o nos aferremos mucho más a la tecnología, sino que por el contrario, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, los vuelve más dependientes a este tema de estar ganando muchísimo o experimentando mucho la dopamina o la felicidad que genera la dopamina, sino que además empieza a limitar el relacionamiento que ellos pueden tener a nivel social, empieza a limitar esas interacciones sociales que son muy importantes, porque ojo con esto, por naturaleza, siendo nuestro contexto un contexto social, aprendemos a través de la experiencia con los otros, pero creo que ese hecho de todo el tiempo estar dentro del uso de la tecnología puede limitar esas otras herramientas que necesitamos aprender o que los niños necesitan aprender. Claro, y desde el área emocional esto es muy importante porque siempre estamos aprendiendo en el momento en el que estamos en sociedad. Entonces, al estar limitados solamente a la pantalla, ¿cómo vamos a aprender, por ejemplo, la gestión de algunas emociones? ¿Cómo vamos a aprender, por ejemplo, a identificarlas incluso? Porque se presenta que no podemos llegar a identificarlas porque como no estamos en relación directa con esa otra persona, quizás experimentando un poco lo que puede significar tener una relación, limita demasiado el hecho de estar ahí, solamente ahí y no socializar, no meterse en el medio, que es lo que va generando mucho aprendizaje. A mí me gusta hablar, vale, incluso como para darle forma a todo lo que venimos conversando, de algo que es muy importante, y es el contexto sistémico en el que crece el niño, en el que crece el adolescente, en el que está creciendo ese joven. Digamos que el contexto sistémico está conformado por papá, mamá, que sería el nuclear, el siguiente sería el educativo y el siguiente sería el social. Teniendo en cuenta estos entornos sistémicos, entendemos que mamá y papá, o en el caso de la familia cercana, son los primeros que deberían brindar a los niños, niñas y adolescentes herramientas que les permitan desarrollarse como seres sociales. Y en esa búsqueda de las herramientas tiene que ver mucho el rol que asume el papá y la mamá. Si el rol es un rol que ignora las necesidades emocionales, afectivas, las necesidades incluso físicas del niño y prefiere entregarle solo la pantalla para que se desarrolle y aprenda lo que tenga que aprender pues en ese contexto, o si el rol del papá y la mamá está siendo un rol activo, un rol participativo, un rol donde le brinden herramientas como el juego, como los abrazos, como la cercanía, como la conversación. Creo que es muy importante o es supremamente importante para un buen desarrollo en la niñez, en la adolescencia, que estos factores nucleares del papá y la mamá estén muy presentes. De lo contrario, creo que ese tratar de ignorar qué es lo que nos puede suceder con muchos papitos, de ignorar lo que están experimentando los hijos, pues también tiene sus consecuencias y no se ven sino hasta que ellos son mucho más jóvenes, adultos, ya en este orden de ideas como de 18, 20 años, se empiezan a ver esos desórdenes a nivel emocional, a nivel de conducta, a nivel de personalidad. ¿Qué crees tú que puede suceder ahí? ¿Cómo también se puede abordar? Bueno, pienso que estas actitudes sí van apareciendo luego. Sin embargo, creo que se puede abordar tratando de no necesariamente limitar el uso de las pantallas completamente, sino más bien tratar de tener un rol activo en ver que estás viendo, meterse un poco pues como en la película y tratar de caminar junto a ellos pues en ese mundo y tal vez brindarles unos límites, unos tiempos, no sé, quizás en el día puedes utilizar la pantalla 2 horas, 1 hora, en el momento en el que estemos desayunando, almorzando, cenando como familia, es un momento para la familia. Si de pronto vamos a un restaurante y los niños siempre quieren tener una distracción, porque al fin de cuentas los niños son niños y siempre van a querer estar de un lado a otro porque tienen mucha energía, tener herramientas
como por ejemplo un rompecabezas, una sopa de letras, un juego, algo que a ellos les motive a quedarse en la mesa, pero que estén estimulándose constantemente, que no necesariamente es como que, ay no, entonces se va a quedar ahí aburrido el niño, no. La idea es que busquemos otras formas y otras estrategias en que nuestros niños, niñas y adolescentes no se sobreestimulen, que puedan tener pues una estimulación saludable dentro de lo que se pueda. Me parece muy bonito lo que cuentas y creo que podríamos orientarlo incluso, Vale, a que esto se diera entendiendo las diferentes etapas y las necesidades que tiene el niño. Dentro de la etapa de la niñez es muy importante la presencia de los padres y la estimulación en relación al contacto. Los niños necesitan contacto, ellos necesitan tocar, necesitan que los abracen, que los cuiden, que los protejan, pero ellos son de interacción. Hay algo que me gusta mucho y es, los niños nacen con dos emociones básicas y son amor y curiosidad. Por naturaleza el niño es curioso. Necesito estimular esa curiosidad porque es ahí donde se está construyendo su mundo. Y ojo, el niño está aprendiendo todo lo que está viendo de los papás, del contexto, del entorno familiar, las palabras, las frases, las formas de actuar. Así que podemos decirle a nuestro niño: no utilices el teléfono y no utilices las pantallas, pero si por el contrario papá o mamá sí mantienen en el teléfono y sí mantienen en la pantalla, pues seguramente lo que él está aprendiendo está haciendo más a través de la estimulación visual, de la imitación. Y también eso va a ser lo que quiera hacer el niño. Y así podríamos revisarlo por cada una de las etapas, porque ya en la preadolescencia el niño, la niña tienen otras necesidades y en la etapa de adolescencia, otras necesidades. Lo que quiero que comprendamos es que la tecnología no necesariamente es algo malo. De hecho, la tecnología llegó para quedarse. El mundo tecnológico en el que estamos hoy es muy importante. El mundo del internet que tenemos hoy es muy importante. El mundo de la inteligencia artificial es muy importante. A lo que sí tenemos que prestar mucha atención es a la participación activa de los padres en ese mundo de los niños, en la construcción de ese mundo, porque no puede ser que los dejemos depender de ese contexto de inteligencia artificial, de ese contexto de los juegos, de ese contexto del internet, por no asumir un rol activo con responsabilidad, donde elijamos cómo participar como padres, ¿vale? Claro, y también añado un poco a eso de que debemos de convertir a nuestros niños y adolescentes en los futuros adultos funcionales para que ellos puedan ser autónomos en su propia vida, no que tengan que depender siempre de una inteligencia artificial, del internet, de una búsqueda o de estar constantemente ahí buscando la sobreestimulación. Tenemos que crear adultos funcionales para la vida y creo que eso es como lo que estamos tratando de transmitir por medio de esta conversación. Sí, creo que más allá de ver el problema central, sí, o el conflicto central, queremos generar una conciencia acerca de cómo los padres participan del crecimiento de los niños y de las niñas. Porque hay una etapa que es muy compleja y es la etapa de la preadolescencia, adolescencia, cuando el niño o la niña se está empezando a reconocer, a identificar todas esas emociones que van apareciendo. Y me parece muy bonito porque esto es una etapa de resignificación. A veces los papás pueden preguntar ¿por qué mi niño o por qué mi niña está actuando así? Pero resulta que el niño o la niña está resignificando todo lo que recibió de sus padres o todo lo que vivió con sus padres o todo lo que vivió en su contexto desde la infancia. Resignificarlo es que antes, cuando uno es niño, ves que a uno le pegan y uno al ratico vuelve y abraza, vuelve y está, uno todavía no logra comprender que ese pegar, que eso representa un castigo sí o sí, y uno todavía no se relaciona con esas emociones, ¿cierto? Que son, vamos a ponerlas de baja vibración para no darles nombre ahora. Sin embargo, cuando somos adolescentes, que empiezan a aparecer muchas más emociones, que empieza a sentirse todo ese caos a nivel del corazón, de la mente y demás, de la construcción de personalidad que creo que es allí,
digamos que empiezan a resignificar todos estos momentos, situaciones y demás, y claro, sus conductas empiezan a cambiar. Por supuesto, porque en ese momento de la adolescencia es donde se empieza a construir la identidad de la persona en sí. Entonces vamos tomando todo esto que ya vivimos y todo esto que estamos aprendiendo. Es decir, yo aprendo en la niñez de mi círculo más cercano, que es mi familia. Luego me voy a la sociedad y en la sociedad también tomo algunas cosas, pero entonces, como lo menciona Freddy, voy a resignificar y voy a decir, bueno, me quedo con esto, esto va para acá y esto va para acá. Entonces, alrededor de los adolescentes se crea un caos mientras se está haciendo pues esa constitución de su identidad, de quién voy a ser, cómo me voy a comportar, con qué grupo me voy a asociar. Y eso pues ligado un poco al tema, se puede observar que un adolescente que no socializa, que siempre está en una pantalla, muy difícilmente va a construir una identidad y muy difícilmente va a generar esa funcionalidad que lo requiere pues la misma etapa de su desarrollo. Claro, vale, y creo que ahí vuelvo e insisto, los padres tienen un rol muy, muy importante, porque esta etapa que para los jóvenes es muy compleja, que para los adolescentes es muy compleja, es donde los padres deben hacer mucho más acompañamiento. Creo que es un momento de la vida en el que toca doblar esfuerzos para hacer acompañamiento, para conversar más, que es una etapa en la que el joven no desea conversar. El adolescente empieza a aislarse. Entonces tratar de generar más conversaciones, más cercanía, digamos que estimular ese contexto en el que está viviendo el adolescente, pero estimularlo desde la protección familiar. Por eso queríamos incluso que con este espacio pudiéramos ampliar un poco el lente sobre lo que generalmente sucede con nuestros niños, niñas, adolescentes. Creo que tenemos una responsabilidad social como adultos y es si podemos alertar, si podemos encontrar que hay algo que podemos mejorar entre todos, pues venga, construyamos un lugar mejor porque hay que crear adultos funcionales. Me quedo con eso, creo que hay que crear esos adultos funcionales para el futuro. El que a nosotros, el que a nuestros padres les haya tocado un poco más duro, no quiere decir que debamos trasladarle eso a los jóvenes o a nuestra niñez. Por el contrario, necesitamos con esas herramientas y con todo lo que aprendimos tratar de construir un mejor espacio para ellos. Algo en lo que me gusta enfatizar, ¿vale?, es en que las generaciones van cambiando, todas las generaciones van trayendo algo diferente y hay que aprender a escuchar, a comprender, a ver esos cambios que van sucediendo de generación en generación. ¿Vale? ¿Qué herramientas le damos a todos los padres que hoy nos escuchan? Bueno, primeramente, paciencia, porque estos procesos no son de hoy para mañana y suele generar como tanto malestar en el chico, de pronto al que se le retira la pantalla, tanto en el padre que no encuentra de qué forma voy a dejar que mi hijo me permita a mí descansar, me permita a mí tener un tiempo de paz. Una de esas herramientas pueden ser los tiempos. Otra herramienta puede ser ir generando tareas, ir generando acciones y que sea como un ganar-ganar. Bueno, tú aprendes a hacer esta tarea, tú realizas esta tarea diariamente y por esta tarea, no sé, te doy 10 minutos en el dispositivo. Que también ese dispositivo ayuda a impulsar pues esas otras tareas funcionales. Generar que los momentos de familia, los momentos sociales son momentos para generar interacción, para afianzar pues esas habilidades sociales que tienen los chicos. Entonces en el momento en el que se salga, vamos a dejar unos límites establecidos. En el momento en el que estamos compartiendo con la familia, es el momento de la familia. En el momento en el que salimos de pronto a compartir con amigos de la familia, es el momento para compartir, no para estar ahí. Entonces creo que esas son como herramientas que pueden manejar pues los padres o los cuidadores a través de límites muy claros, límites que no se pueden ir quebrantando porque quizá no va a funcionar si no somos constantes en el acompañamiento. Yo quiero sumarle a esas herramientas algo que voy a denominar en este espacio improntas mentales.
Las improntas mentales son esos recuerdos que necesitamos crear en la red de pensamiento de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes, y es donde vean a su red de apoyo como una red de apoyo presente. En este orden de ideas, una impronta mental es cuántas veces como papás nos sentamos en la noche a conversar con nuestros hijos sobre lo que sucedió en el día. Eso es una impronta importantísima, porque en algún momento ellos no van a estar ya en nuestro espacio, ya van a estar en otro, y allí eso les va a servir para repensar, recordar, rememorar. Papá, mamá me escuchaban, se sentaban conmigo a conversar sobre lo que sucedía en el día. Otra impronta son los te amo. Se nos olvida muchísimas veces recordar que el te amo es importante, es una palabra que genera una impronta mental y también digamos que genera, sino también como un residuo emocional que todo el tiempo se va llenando con esos te amo, esos te quiero, esos estoy aquí contigo, esos te acompaño. Digamos que es muy importante para los jóvenes, para los niños, tener esto muy presente y por supuesto los abrazos, la cercanía, la forma en la que interactuamos en esos vínculos de hijos con papás o con cuidadores. Son muy importantes estas improntas y parecen sencillas, pero son herramientas que de adultos les ayudan a darle sentido, significado a cómo se construye una familia, cómo es el amor, cómo se experimenta el amor, y seguramente les tocará hacer sus propios ajustes, pero sería muy bueno que desde casa se les pueda enseñar y compartir lo que más se pueda de estas improntas mentales que son tan importantes, de estos recuerdos únicos. Claro, y con esto yo creo que es más que todo una invitación a vincularnos, una invitación a conectarnos pues como familia, a que dejemos un poco, no de lado, porque sí es importante el trabajo, sí es importante nuestras otras situaciones diarias, pero que centremos pues la vista en lo más importante que viene siendo nuestro círculo, nuestro entorno, que van aprendiendo día a día de nosotros. Total, vale, muchísimas gracias por este espacio. Creo que hoy dejamos muchísimas herramientas de valor y gracias a ustedes por escucharnos también. ¿Qué quieres decir para cerrar, Vale? Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Listo, nos vemos en un próximo episodio para reflexionar juntos.